vamos a quitar el mute ahí. Alt F12 era esto, ¿no? Ya está, eso ya está. Vale. Pues eso, una vez disculpado Aurelio, seremos yo como técnico de aplicaciones y mi compañero Pablo Rey como técnico de sistemas, ya está yo otra vez, Diego, como técnico de sistemas. Y bueno, cada uno nos distribuiremos las partes de esta agenda que tenemos preparada más o menos aquí, ¿no? Daré primero una introducción a la máquina que haré yo mismo, que es la máquina que tenemos aquí como es estandarte, aunque hay más, pero la máquina potente que tenemos. Después Pablo os hablará de la parte más de sistemas, ¿no? Cómo se accede a la máquina, el portal de usuario, los sistemas de colas, que os trae de cabeza a muchos de vosotros y esas cosas. Todas las quejas con las colas a él. A mí no tengo nada que ver con eso. Y después yo me centraré en la parte de aplicaciones, módulos, uso, demás, cómo compilar, cómo lanzar, cómo ejecutar, la parte más práctica. Aparte, más de transparencias, voy a hacerlo en sesión live. O sea, voy a contar una terminal y hacer algunos ejemplillos de si compila, aquí se lanza, OpenMP, MPI, secuencial, que yo no sé, no tal. Os lo digo, os lo muestro. Esa parte queremos que sea bastante interactiva. Vamos, hagáis las preguntas que queráis y si sabemos, las responderemos. Y si no, pues os emplazamos a dar una respuesta. Y sin mucho más empezamos, ¿no, Pablo? Sí, ¿no? Vamos a usar una hoja de firma. Al final se usará un certificado de asistencia. Entonces necesitamos la firma para esa parte, el que no la quiera. La vais pasando fila a fila y listo. ¿Vale? Bueno, pues la parte que os decía. Primero algunos conceptos para que vean que todos hablamos el mismo idioma, ¿no? Porque no puedo mover mucho por la grabación, eso que estoy dando a mover. Bueno, pues el tema es que hacemos siempre esto porque al final, que es un procesador, que es un hilo, que es un no sé qué, a veces por nuestra experiencia con usuarios, vemos que la gente no habla siempre el mismo idioma, ¿no? Y el core, procesador, no sé qué, lleva equívoco. Entonces, para esta charla o para nosotros, esto es lo que va a ser estos conceptos. Primero un clúster, que más o menos todos sabéis todo lo que es, la mayoría de los computadores hoy en día se basan en esta tecnología. Ahí ponemos el enlace, si queréis, a la definición que trae en la Wikipedia. Lo que dice esa definición, pondré el enlace ahora, es conjunto de ordenadores o de computadores más o menos homogéneos, interconectados, mejor o peor, para realizar una tarea común. De tal manera que puede ser visto como una sola máquina, aunque internamente son muchas máquinas unidas, ¿no? Lo bueno que sea esa conexión, ese acoplamiento, el clúster será mejor o será peor, ¿no? Pero si tú coges 4 PCs de laboratorio y los unes por una red, le das un acceso único con un sistema así de gestión, tienes un clúster. El Finisterrae es un clúster, aunque también aquí hay dudas porque hay quien dice que es una constelación más que un clúster, pues esos clústeres de alto rendimiento, donde la red es muy buena, los nodos son muy gordos, con muchos cores y muchos tal, le dicen que es más que un clúster, en términos de constelación, pero bueno, dejémonos con la término global de clúster, que no es más que eso, aunque es una máquina, son muchas máquinas juntas con una buena red. Entonces, este clúster, que es una de las máquinas individuales que tenemos, llamamos un nodo. Entonces, cada nodo puede tener varios procesadores, de hecho contiene varios procesadores o sockets que dice ahí. ¿Qué llamamos socket o CPU? Pues el procesador de toda la vida, ¿no? Pues mi portátil tiene un procesador i7 o aquí un Xeon no sé cuánto, es el procesador. Y llamamos socket para escapar de la palabra procesador precisamente, porque la gente que a los cores le llama procesadores, entonces es el socket. Entonces, y va más allá del término procesador en sí, porque en este tipo de máquinas cada socket tiene una memoria más afín que la otra, porque toda la memoria del nodo está como hecho por partes y una memoria más afín que otra. Bueno, son términos avanzados que para el rendimiento tienen influencia, ¿no? Pero en este punto no. Y por último, el core, todos sabemos qué es, ¿no? El multicore famoso, pues, bueno, hace muchos años las CPUs tenían un único core y se ponían muchas CPUs o sockets, y ahora, como la tecnología va avanzando, me sobra silicio y por cuestiones de consumo, calentamiento y demás, no puedo subir la frecuencia más, pues me sobra, los procesadores son cada vez más pequeños y replico y meto cores y cada vez más. Hoy en día los del Finisterrae tienen 24, pero ya hay procesadores con 32 y más, ¿eh? Los nuestros, 24 cores cada socket. Después está el hilo o thread, que es otro nivel más. No sé si algunos sonará el tema más que se dice del hyperthreading famoso, ¿no? Que son, como dijéramos, sockets virtuales, ¿no? Y de manera física tengo un core, de manera lógica puede simular más de un core y ejecutar, pues, 2
típicamente, pero incluso 4 a veces, ¿no? Solo tenemos deshabilitado porque al tener muchos, esto tiene una pérdida de eficiencia. O sea, hacer que en un core físico haya 2 lógicos, 2 hilos de ejecución, pues siempre tiene una pequeña penalización, sobre todo en aplicaciones de cálculo intensivo. Eso va muy bien en portátiles y en PCs de escritorio, donde el cálculo no es tan grande y hay muchas entradas a salida. Entonces, mientras uno está entrada-salida, otro puede calcular. Pero cuando el cálculo es intensivo, estos, por pruebas que hemos hecho, no convence, y nosotros, y la mayoría de los centros de cálculo, lo suelen tener deshabilitado. Con lo cual, para nosotros, hilo igual a core. ¿Bien? Y por último, tenemos temas de ficheros, porque en estas máquinas grandes también hay más de uno, ¿no? Tenemos la memoria, el sistema de ficheros, el disco local de cada nodo, y no es un almacenamiento ahí, pero es local al nodo. Pero sí tenemos un sistema de ficheros distribuido, de hecho tenemos más de uno, ¿no? Pero uno principalmente distribuido entre todos los nodos, de todas formas todos los nodos puedan ver el mismo sistema de ficheros, y ofrecimos el redundado de alto rendimiento, conectado por InfiniBand, con lo cual da muy bien rendimiento. Que veremos después, que es el lustre o el SFS, ¿no? Hay más, porque los home están en otra unidad, que tiene menos rendimiento, pero también está compartido. Hay un store también para grandes almacenamientos. Esa parte la veremos después, ¿no? Pero aquí tenemos un esquema al final, ¿no? Sería el cluster general con N o K nodos en este caso. Cada nodo tiene varios sockets, en nuestro caso 2, y cada socket varios cores, en este caso 24. Bueno, estos son generalidades de arquitectura que muchos las conoceréis, pero es imposible dejar claros los términos para cuando hablemos ahora saber en qué idioma estamos hablando, ¿no? Bueno, aquí tenemos un enlace, puede entrar ahora, pero os dice que no, porque entráis ahí, es una visita virtual en 360 grados al Finisterrae, entráis ahí, os movéis con el teclado para adelante, para atrás, de hecho un hangout, pero como os voy a ofrecer una visita al CPD después, yo creo que se ve mejor en vivo que aquí. Pero ahí como la visita la vamos a dejar, tenéis un enlace y lo veis en interactivo la visita al CPD, ¿vale? Bueno, de todos estos nodos que hay, por eso dije antes la palabra más o menos homogéneos, no son todos iguales. Y cada vez menos, porque hasta hace bien poco teníamos hasta aquí. Pero como vamos sumando máquinas viejas y tenemos 2 duros y metemos otro nodo por aquí, no sé qué, pues esto va creciendo. Y para nosotros no tener N máquinas, que para gestión nuestra y como mencioné sería un problema, lo metemos todo en la misma máquina y lo diferenciamos por partición, que veremos ahora. ¿No? Partición no es más que un cachito de la máquina grande con un conjunto de nodos, unas características específicas. Es una partición. Y es importante porque a la hora de lanzar una por defecto hay que especificar a qué partición la lanzas. Él no decide, al inicio del trabajo creo que es para aquí, va para aquí. Yo debo decir a qué partición no lo lanzo. También es verdad que puedo lanzar, si mi trabajo corre más de una, puedo separar por comas varias particiones y la primera está libre va a entrar. Eso se puede hacer, ¿eh? Pero lo vemos después a la hora de lanzar. Pero eso sí es importante porque cada uno vamos a especificar qué partición hay. Bueno, el grueso grande, son los 306 nodos que hay en la primera partición, de esos que os dije, 34 cores cada uno. Con el procesador Halen, ese modelo que tenéis ahí, cada uno tiene 2. Tiene 128 GB de RAM y 1 TB de disco, ¿no? Conectados por InfiniBand y hacer un tema de ficheros al alto rendimiento. Son particiones tanto sin nodos y sin sales. La diferencia la veremos después, que es exclusivo o compartido. Hay un conjunto que es dinámico de acceso exclusivo o acceso compartido. No es más exclusivo ese nodo para mí solo. Y a veces que yo pido 2 cores y el nodo tiene 24, pues otro pide 4, podemos compartir. No, es un rollo de compartir. La gente se lo pide entero para dar trabajos secuenciales. Sí, está muy bien, nadie me estorba, pero eso va en decremento, porque la gente se queja que espera mucho en la cola. Bueno, pues a la partición llena de trabajos secuenciales y no los 24 cores, pues es por el egoísmo de la gente y no por mala gestión nuestra, como si dijéramos, ¿no? Y eso como todo, ¿no? Sabemos que la gente se gusta por una naturaleza y yo aprovecho estos talleres para decir que es un recurso compartido, gratuito para la mayoría de vosotros, la mayoría, universidad, CSIC, centros de investigación, hay usuarios que pagan, pero empresariales y otras cosas, y bueno, pues lo compartido debe ser bien usado, ¿no? Y a veces las culpas están ahí. Y yo me caso y me lloran los ojos cada vez que aún chequear el sistema y de los 300 nodos tienen que estar un poco ocupados en exclusiva con trabajos de un solo procesador o un solo core.
Bueno, eso va. Hombre, uno puede hacer falta, quiero medir tiempo, porque si al compartir un nodo también tiene una penalización de que comparte el acceso al disco, la red, sí puede tener alguna penalización, pero la mayoría de los trabajos, una penalización de un 2%, me la gana que espere la mitad en cola, a lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es la petición que aprovecho de transparencia para deciros. La primera, que es la más grande, ¿no? Ahí van la mayoría de los trabajos, los paralelos y demás. La segunda partición son los nodos especiales que tenemos con GPUs. Cada nodo de esos tiene dos NVIDIAs K80, que como sabéis la K80 es una GPU, físicamente es una, pero lógicamente son dos, o sea, tiene dos GPUs, los cuales tenía 4 cada nodo, ¿no? La versión GPUs y miento, porque realmente son 3 sensores y una sin interactiva, creo, porque hay un nodo de esos que está reservado para hacer compilación y no sé qué, pero puede ir interactivamente un nodo con GPU, no solo mandar a cosas. Otros dos tienen el Xeon Phi, que como sabéis es un acelerador matemático de 61 cores, pero compatible con el procesador, no como las GPUs, y hay dos nodos de esos. Y después hay un batiburrillo de nodos, ¿no? El FAT node es un nodo especial más gordo que el resto, porque tiene 128 cores en vez de 24 y 24 teras de memoria. Para trabajos específicos necesitan muchísima memoria, muchísimos cores, pero memoria compartida, dentro de un mismo nodo. No son demasiados, pero hay trabajos específicos que pueden requerir. Un nodo está súper solicitado, pero lo hay ahí, ¿vale? Y después hay 4 nodos de login, que es cuando yo me conecto al FinishDrive, hay un balanceador que me de FS01 o 04, me da uno porque no vayan todos al mismo, donde compilo, tengo acceso a los ficheros, mi primera entrada a la máquina. Pero ahí no se debe ejecutar más que cosas pequeñas, porque está la división de recursos compartido, en tiempo, y los procesadores no son iguales, fijaros, a los otros. El 2680 es el normal, el FAT tiene otro, y los bueno, sí, en este caso sí tiene los mismos, lo que no tiene son los otros, sí tiene el mismo, eso, pero de todas maneras no recomendamos ejecutar en ellos, porque esos son los de entrada a la máquina, ¿no? Y después hay de máquinas que ya tienen InfiniBand y conectados al sistema de ficheros para tareas secundarias, ¿no? La partición SADET, que tiene básicamente el viejo SVG, está ahí, con los nodos que tenemos, porque son compatibles binariamente, son la familia 26X, con lo cual son compatibles con los que teníamos. Otras GPUs aquí, las K2 viejas de GPG, una recién comprada V100 que va como un tiro, porque tiene una unidad de tensorial que se aprovecha, va como un tiro. Tenemos en prueba un nodo de esos y dos FAT nodes menos FAT que el nuevo, ¿no? Los viejos FAT nodes del SVG que están ahí metidos, que son un poquito más grandes, ¿no? Y básicamente es una partición. Sabes esto para los trabajos. Además, de hecho, una partición por defecto para trabajos secuenciales que no requieran, no tengan especiales necesidades, ¿no? Hasta ahí más o menos clara la máquina. Esto está publicado y no sabéis cuál, pero vamos, básicamente os lo digo o la de arriba o en la sala de esta. Y como introductorio bien, y ahora paso a mi compañero Pablo. Sí, adelante. Paso, manda a mi compañero Pablo, que es para la parte esta, y después yo con la parte de las aplicaciones al final os la cuento, ¿vale? No sé si comentaste, es decir, estos talleres ya los habíamos hecho el año pasado, pero ahí intentamos, queríamos hacerlo completo y siempre nos pasábamos de la hora. Entonces este año lo que hicimos fue dividir el taller este en uno introductorio, que es este, y otro más avanzado, en donde ya veremos las cosas un poco más específicas, que a lo mejor para ciertos usuarios o eso, ¿no? Entonces, es decir, aquí, si veis la grabación, igual ya la viste, la grabación de los talleres anteriores, pues hay alguna cosa que no la vamos a ver aquí hoy, porque ya se nos pasaba un poco, a lo mejor, del primer nivel, digamos, ¿no? De todos modos, este año también otra cosa que cambiamos es que hasta ahora los talleres los hacíamos siempre aquí, y ahora este año los cambiamos y vamos a hacer alguno en Vigo y Coruña. Por ejemplo, el próximo que vamos a hacer es, si nos dan un sitio, que creo que ya está medio buscado, será en Vigo el avanzado, el mes que viene. A finales del mes que viene, principios de junio, intentaremos hacerlo, ¿no? Entonces eso, os comento esto porque a lo mejor alguno quiere ver alguna cosa que no está aquí ahora
y es por eso, porque quisimos hacer primero un introductorio, porque yo por la lista que vi hay muchos que son casi recién llegados, sé que hay otros que no, que ya llevan más tiempo, y entonces, bueno, igual esto ya se os queda un poco corto quizá, pero de todos modos nosotros tenemos que estar aquí, con lo cual si alguno quiere ver alguna cosa que no se comenta aquí o a profundizar en algo, una vez acabado el taller nosotros no tenemos problema en continuar o verlo por la tarde cuando queráis, ¿vale? Entonces, por esa parte, lo que haga falta. Bueno, en principio creo que tenéis ya todos cuenta. ¿Quién puede usar el CESGA? Pues son la gente de las universidades, centros de investigación gallegos o la gente del CSIC de toda España, ¿no? Y después, bueno, pues contratos, convenios con empresas o otras universidades, centros, etcétera, ¿no? Bueno, entiendo que ya fuiste a la cuenta lo de alta de usuarios, etcétera. Y después hay una cosilla que deberíais leer cuando os dais de alta, que normalmente, como hacemos todos, no solemos hacer, que son las condiciones de uso, ¿no? Ahí hay una serie de condiciones, como todas las cosas que se ponen y tal, pues hay alguna, la típica de tener una contraseña segura, no compartir la cuenta, bueno, alguna de esas básicas, ¿no? Pero hay alguna que no la soléis leer, que es que todos los años, a principio de año, se os va a pedir, bueno, digamos, a los de acceso gratuito, a universidades, centros, CSIC, etcétera, se os va a pedir que reportéis las publicaciones hechas a cargo, bueno, usando el ordenador, ¿no? El Finisterrae. Entonces, nos hemos encontrado con gente que no nos da esa información y entonces esa cuenta tenemos que darla de baja. Entonces, digamos que un poco estéis atentos a principio de años al correo porque se os va a pedir a los que hayáis tenido consumo en los últimos años que nos paséis esa información y si no la mandáis, esa cuenta se bloqueará durante 6 meses y después se dará de baja. Entonces, bueno, es algo que nosotros tenemos que justificar de algún modo cómo la máquina se está usando y es necesaria para poder mantenerla, claro. Bueno, cuando se incorporó el Finisterrae 1 en 2007-2008, el CESGA pasó a ser una infraestructura científico-tecnológica y singular. Bueno, esto es un nombre del ministerio. Y después también, en 2015, nos incorporamos a la Red Española de Supercomputación. Esto nos obliga a que tenemos que dar acceso a gente de toda España al 20% de las horas. Y son horas de cálculo priorizadas. En lo que llevamos visto desde el 2015, esas horas que estamos dando es todo para gente de fuera. De fuera me refiero de otras comunidades. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, a mí eso me fastidia, porque tener que darle horas priorizadas a los de fuera, cuando los de aquí, bueno, pues no se les están dando. Entonces os animo, si podéis, si tenéis alguna necesidad de esas, pues que intentéis optar estas horas, ¿vale? Es ¿cómo se llama esto? Un concurso competitivo o algo de esto en donde... Está abierto 3 veces al año, o sea, está abierto permanentemente, cada 3 meses o 4 hacen una foto y eligen, porque uno hay que mandar un par de páginas, una pequeña memoria de qué voy a hacer, o horas que necesito y demás. Hay un comité externo a nosotros que las concede, y si te concede las horas esas, pues la máquina que te den, pues tú la pides, las que te den, pues el Mare Nostrum, quizás, lo que sea, te da unas horas que pediste y priorizadas, que es lo bueno. Entonces, bueno, la gente que quiera hacer grandes cálculos y grandes trabajos es una buena vía de acceso. O trabajos que tengan que priorizados, que te quieras quitar pronto por algún motivo, eso, pues igual pueden venir y las puedes hacer vosotros y no lo que vengan los de los otros sitios, ¿no? Bueno, el portal de usuarios, es decir, cuando se os dio la cuenta, a los últimos sobre todo, se os manda un enlace en la carta de bienvenida para que vayáis al portal de usuarios y tal. Bueno, en el portal de usuarios lo que intentamos fue reunir la información mínima, básica, que os hace falta para empezar a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, pues vais a encontrar información de los trabajos, información de los servidores que hay, de cómo usarlos, de las colas. También podéis ver la información de lo que lleváis consumido en el último año, del almacenamiento, del uso de aplicaciones, ciertas estadísticas. Puedes ver la información de lo que lleváis ocupado, de la cuota que tenéis. Está la parte de los escritorios remotos que veremos, que os va a permitir acceder desde fuera de vuestro centro. O también tenéis una parte de ver los tickets que hayáis abierto de soporte y ver lo que tenéis abiertos o los anteriores que lleváis. Bueno, ya entrando así un poco más en detalle, cómo acceder al FT, ¿no?
Si es desde Linux o Mac, desde consola, con comandos, pues SSH, el nombre del usuario, @ft2.cesa.es. Si es desde Windows, pues ahí ya tendrías que abrir un programa externo de SSH, como puede ser el PuTTY o el MovaXT. Nosotros ahí aquí en principio os recomendaríamos el MovaXT porque tiene 3 funciones en uno. Tienes el terminal SSH igual que tienes en el PuTTY, tienes ya incorporado el servidor X, con lo cual si quieres abrir algo gráfico ya lo tienes sin tener que añadir nada, y después tienes ya también el cliente SFP, FTP, que te permite con arrastrar simplemente pues ya copiar los ficheros copiar o traerte a tu PC los ficheros que quieras llevar, ¿no? El usuario y clave es igual en todas las máquinas. Esto antes teníamos varias máquinas, esto era lo mismo, pero por ejemplo para la cloud, para Big Data, para etcétera, el usuario y la clave es la misma. Después, otra cosa que tenéis en cuenta es que el acceso al FT, bueno, a las máquinas todas en general, está restringido a los centros que tenemos datos de alta, como son de las universidades gallegas, los centros de CSIC, centros con contratos, convenios, etcétera. Esos son los que en principio tienen acceso. Fuera de ahí, como por ejemplo desde casa o si os vais a otro centro, tenéis que usar alguna de las otras opciones, que es la VPN, que veremos después, la terminal SSH también desde el portal de usuarios, o los escritorios remotos. Bueno, veremos ahora un poco cómo funciona. Y os digo, esto es siempre fuera de vuestro centro habitual de trabajo. Vale, cuando accedéis a la máquina en sí, vais a ver una pequeña pantalla, os sale un churro de información y un poco lo que se muestra, ahí creo que no se va a ver bien, es arriba son los datos ligeros de contacto, un ejemplo de envío, y después aquí en el medio vais a ver los directorios que tenéis asociados cada uno de vosotros, ¿vale? Entonces tenéis una variable de entorno, pues $home, $lustre, $store, bueno, los que tengan más, pues más, en donde esa variable os da acceso a cada uno de esos directores, ¿vale? Los que vengáis de antes, o de máquinas como el SVG, por ejemplo, anterior, antes había un directorio MNT con los enlaces a esos directorios. Eso lo quitamos porque alguno de vosotros lo borraba y después ya no sabía cómo acceder a los directorios. Entonces, con las variables las vais a tener siempre disponibles y vais a poder siempre acceder, pues un CD $lustre y ya vais al lustre. De todas formas, o bien los podéis hacer vosotros o nos lo podéis pedir y nos podemos hacer directamente un enlace a cada uno de esos directorios y por si os es más cómodo. Bueno, hubo alguno que nos lo pidió, se hace, no tiene mucha... Bueno, y pues al final vais a ver una información de servicio que se llama, que es un poco, pues, va a haber un taller, se puso una máquina nueva, va a haber una parada del sistema, es decir, pequeña información que os pueda ser útil de lo que puede ir pasando en los próximos días, ¿no? Ahora estoy implementando una opción que es a los que os paséis la cuota en alguno de los sistemas, que os salga también un mensaje ahí, porque si os pasáis la cuota puede ser un motivo de fallo de los trabajos. Por ejemplo, los trabajos que tengan que escribir bastante, si os pasáis la cuota van a fallar en el medio del cálculo porque no tenéis espacio. Entonces, bueno, pues intentaré quitaros ahí un mensaje a los que os falle, así a lo que os sobrepaséis la cuota para que lo sepáis y no lo sabéis. Bueno, nodos de acceso ya lo comentó ya Carlos, un poco, es decir, cuando os conectáis os vais a conectar todos son 4, pero no son, a 3 nodos de login, digamos, ¿no? Entonces, estos nodos, son compartidos. Entonces, si alguno de vosotros se os pone ahí a hacer ejecuciones un poco grandes, digamos, pues lo que vais a hacer es que os va a ir mal, a vosotros os va a ir mal porque eso no va a funcionar porque estáis con otro, y vais a hacer que otra persona igual no pueda acceder a la máquina. Porque digamos que estas 3 máquinas son las 3 a donde llegáis todos. Entonces, serían máquinas para eso, gestión de trabajos, pequeñas compilaciones, gestión de ficheros, transferencias, etcétera, y pequeñas ejecuciones, pero muy pequeñas. Es decir, nosotros las tenemos ya limitadas a 8 GB de memoria y un tiempo máximo de 8 horas de CPU, pero bueno, aún así hay alguno que vemos que intenta ejecutar ahí cosas o sin querer, también hay veces que sin querer lo hacen, ¿no? Entonces, deberíais intentar evitarlas porque ya a vosotros os va a ir mal y al resto os vais a fastidiar que no van a poder acceder en muchos casos, ¿no? Si necesitáis hacer alguna compilación más grande, una pequeña prueba de vuestro código virtual, ya podéis usar una sesión interactiva con el comando compute, ¿no? Transferencias de ficheros, bueno, pues
por un lado, la línea de comandos en Linux, Mac, etcétera, del RSync, SCP, SFTP, de los típicos de siempre. Clientes gráficos en Windows, pues, el que os decía antes, el Mova Xterm, el resultado, el WinSCP, el filecilla este os valdría para cualquiera de las tres, bueno, Windows, Mac o Linux, o el Fugu en Mac, ¿no? Lo que sí tenéis en cuenta, que deberíais tener en cuenta los que vengáis de Windows, cuando hacéis la transferencia, es decir, en lo que es ¿cómo se llama? El retorno de carro del último carácter del salto de línea en Windows es distinto de Linux. Entonces, si vosotros hacéis la transferencia de Windows a Linux y lo hacéis en modo binario, os va a meter un carácter al final de las líneas que el Linux no lo entiende, entonces os va a fallar. Entonces, el problema de eso es que después es difícil de ver el error, porque tú mandas tu script que lee un fichero de entrada que tiene un carácter de esos mal, y cuando tú le ejecutas el trabajo vas a ver que te falla porque te dice que la línea 3 no la entiendo. Y no la entiende porque está ese carácter que está ahí a mayores. Entonces, deberéis tener eso en cuenta y transferir ese tipo de ficheros que sean texto en modo texto, que creo que ya se puede configurar por defecto para que lo haga pues, el WinSCP o el Xterm. Pero bueno, y si no, pues el comando 2to-unit fichero os lo traduce del Windows a Linux y quita ese carácter especial, ¿no? Almacenamiento. Perdón, Sí. eso último que dijiste yo no entiendo. Esta parte. Eso veo el problema, Sí. pero 2to-unit ficheros, ¿o qué es? En la terminal. Sí, justo. Cuando tú tienes, una vez que ya tú transferiste el fichero y desconfías que está mal o sabes que está mal, una vez que estás en el FT, en el nodo de login o en compute, donde sea, cualquier nodo, tú ejecutas el comando 2to-unit y un fichero, el nombre del fichero, y él te convierte ese mismo fichero sin cambiarle el nombre, ya le elimina ese parámetro a mayores, ese carácter a mayores que se mete al final de la línea. Sí, es un comando de sistema, digamos, del propio Linux, ¿vale? Y lo único que hace es eso, que revisa el fichero todo y quita ese carácter que haya mayores. Lo que hace es que en Windows tú tienes dos caracteres, hay un comando para ver los caracteres que tiene tu fichero, entonces tú ves que es un /C y un /R. Creo que era /C. Y sin embargo, si es un fichero bien de Linux, es solo /R al final de la línea. Entonces lo que hace es que borra ese /C que está a mayores, que lo entiende. ¿Vale? Entonces digo, el comando el 2to-unit es un comando del sistema y lo único que te hace es eliminar ese carácter a mayores. Y la solución 1, transferir en modo texto. Sí, ¿Solo transferir por SCP o SCP? Sí, por ejemplo, el WinSCP tiene una serie de ficheros que por defecto, que son pues la extensión TXT, extensión SH, bueno, así unas genéricas, digamos, él ya sabe que son modo texto, ficheros de texto, y ya los transfiere en modo texto. Pero si tú tienes un fichero que tiene una extensión tuya propia, o no sé, que sea distinta de esas que él tiene, pues ese fichero él no sabe que es texto, y por defecto te lo va a transferir en modo binario. Y ahí es donde falla, donde vas a encontrar el problema. ¿Vale? Suele ser esos los casos que suele haber. El problema de esto yo os lo comento porque suele ser muy difícil después de detectar cuál es el fallo, para vosotros y para nosotros. Ahora nosotros lo vamos sabiendo y tú es lo primero que miras y vas encontrándolo, pero no suele ser fácil de detectar que el problema está en que es un fichero que viene de Windows y tiene ese carácter a mayores. Entonces, si tenéis el problema, ya te digo, el comando si es un fichero de Linux no le hace nada, y si es un fichero que tienes el problema, lo convierte al formato correcto. Entonces, puede ser la primera opción que hagas, si ves que tienes un fallo de esos. Vale, eso, en el almacenamiento tenemos, digamos que como dos partes distintas, ¿no? Hay el almacenamiento paralelo, que es un almacenamiento que en este caso está basado en Lustre, que lo que es que hay digamos que como que hay muchos discos accesibles por una red de infinidad muy rápida, entonces da un rendimiento de entrada-salida normalmente, no en todos los casos, muy rápido, ¿no? Hay algunos casos en donde digamos que el caso típico de muchos ficheros pequeños, este tipo de almacenamiento va mal,
porque tiene muchos accesos y no da accedido tan rápido, digamos, ¿no? Pero por norma general es mucho más rápido que el almacenamiento compartido que tenemos, ¿no? Y eso es lo que vosotros tenéis como la variable dólar lustre de forma permanente, o la variable dólar lustre scratch si es dentro de la ejecución de un trabajo que veremos después lo que es, ¿no? Por defecto tenéis 3 teras y 200.000 ficheros. Bueno, bajo petición, igual que en el resto del almacenamiento, se podría aumentar. Después está el almacenamiento compartido, que esta es una cabina que vino el año pasado nueva. Pues ahí tenéis el home y el store. La diferencia mayor es que, como os comentaba antes, Carlos, por ejemplo, el lustre en la partición SAREZ está accesible, pero es un acceso, digamos, malo, no está conectado a través de esa red, con lo cual en esos nodos vais a quitar un rendimiento. Si vuestro trabajo es de mucho entrada-salida, ahí no vais a quitar un buen rendimiento de ese sistema de ficheros. Y en el Home Store, pues se podría hacer accesible, por ejemplo, si en Cloud, o si hubiera antes, cuando teníamos también el SVG, pues el Home Store también estaba accesible. Otra cosa es que solo hacemos backup diariamente del Home, con lo cual ahí si llegáis a borrar alguna cosa que no querías, eso se puede recuperar, pero solo del Home. Si hiciese falta hacer backup de algún otro directorio, bueno, se podría, lo tendríais que pedir, verlo y en principio se podría hacer. Ahí los límites son, en principio, 10 GB en el Home y 100 GB en el Store, con 100.000 ficheros en cada uno de ellos, aunque estamos viendo la opción, con el nuevo almacenamiento que se trajo el año pasado, a finales, pues, de aumentar estos límites a algo más. Bueno, subirlos para todos en general, aunque ya os digo que si necesitáis más, lo podéis pedir y se suele conceder. Un poco los usos básicos generales de cada uno de esos sistemas es el almacenamiento paralelo, el lustre, debería ser para almacenamiento temporal entre simulaciones que requieren mucha entrada-salida. El almacenamiento compartido, el home y el store, debería ser ya para un almacenamiento más permanente, en donde en principio yo metería en el home los códigos fuentes ejecutables de lo que quiero que se haga backup, realmente lo que no podría perder, porque las simulaciones, si hago una simulación y tengo unos cálculos, los resultados, bueno, puedo volver a lanzar la simulación y voy a obtener los mismos resultados en principio, pero a lo mejor no tengo los códigos fuentes para hacerlo. Entonces, lo que queráis backup al home, el resto pues quizá al store. En principio no deberían ser utilizados para trabajos que requieran mucha entrada-salida. Aunque ya os digo, casos por ejemplo con muchos ficheros pequeñitos, van mucho mejor estos almacenamientos que el lustre, porque los lustres va a ir mal. Si ya son ficheros relativamente un poco grandes y pocos ficheros usados muchas veces, entonces el lustre va a ir mejor. Vale. Otra de las preguntas es cuánto espacio estoy utilizando, cuánto me queda, etcétera. Bueno, como para ver lo que tienes utilizado en el lustre tienes que usar un comando, para el home y el store otro. Entonces al final hicimos un comando que se llama myquota, en donde vais a poder ver toda esa información resumida y junta. Y en caso de que sobrepaséis la cuota en alguno de esos sistemas, os aparecerá debajo un mensajito diciendo cuidado, atención, pasáis la cuota en alguno de los sistemas. Bueno, esto es lo que se vería en el comando myquota, que también esta misma información se ve en el portal de usuarios. Si por ejemplo las que os pasan os salen en rojo en el portal de usuarios, para que resaltadas las que os pasáis, ¿no? Y yo aquí en mi caso, cuando estaba pasando de cuota, entonces me sale el mensajito de atención, te estás pasando. Los escritorios remotos, como os comentaba, si os queréis conectar, por ejemplo, desde casa a la máquina y no necesitáis transferir ficheros, una opción que puede ser cómoda es lo de los escritorios remotos a través del portal de usuarios, ¿no? Entonces, en el portal de usuarios, en la parte de herramientas, veréis una pantalla como esta, en donde vais a tener, en el botón este del medio, vais a poder crear un escritorio remoto nuevo. Y abajo vais a ver los que ya tenéis creados, podéis tener más de uno en principio.
Entonces, para cada uno de ellos le vais a poder cambiar el nombre. Por defecto están activos durante 24 horas, con lo cual, si queréis extender ese uso de ese escritorio remoto, pues hacer alguna cosa, como el botón este último del final del reloj, podéis extender otras 24 horas ese escritorio remoto. Y después tenéis dos URLs de acceso. Una en la cual accedéis, que es la primera, el primer botón, y ahí es la que vais a manejar, escribir, abrir, ejecutar lo que sea. Y otra de solo vista, que esa os puede valer para pasarle pues, a un compañero o a alguien de fuera que digas, o a nosotros mismos, a lo mejor si queréis, yo digo, yo hago esto, y cuando hago esto me sale este mensaje, o me da este error, o me da, o decir, os puede valer para, tú estás trabajando en la primera URL, haces lo que quieras, lo que sea, y en la segunda se la pasas a otra persona y va a ver lo que hace. Porque si le pasas la primera, va a tener tu cuenta y va a hacer lo que le dé la gana también. Entonces, la de pasarle a otra persona sería la segunda, ¿vale? Que es de solo lectura, solo ver lo que podéis hacer. Y bueno, esto más o menos es lo que os saldría cuando veis un escritorio remoto, cuando lo hacéis. Entonces, tenéis la opción en la izquierda de lo que es el clipboard para copy-paste a través del ordenador vuestro o al escritorio remoto o al revés. Tenéis arriba, en el menú de arriba, varios botoncitos para las terminales. Hay dos para la terminal y dos para lo que es el navegador de ficheros. Y son dos porque las que están en naranja, que son en el FT, abren la sesión directamente contra el FT. ¿Vale? Porque estos son unos nodos que están fuera del FT, bueno, fuera del FT, sí, digamos, ¿no? Están pegados al FT. Y ahí tú vas a tener tu terminal, vas a tener tu navegador de ficheros, vas a ver lo mismo que si estuvieras en el FT. Pero si queréis, por ejemplo, acceder al lustre y queréis ahí mover ficheros, hacer cosas con el lustre, deberíais usar las que están en naranja, es decir, las terminales en el FT2 o el navegador, porque ahí la conexión al lustre es directo y va a ir mucho más rápido y mejor. ¿Vale? Y bueno, después podéis cambiar la resolución del escritorio remoto para adaptarla a vuestra pantalla, más grande o más pequeña, como queráis. Y bueno, después tenéis el menú para el logout, donde una vez que ya no queréis usar más el escritorio, lo conveniente sería que cerraseis el escritorio por si algún otro lo puede usar, ¿no? Si no, él por defecto a las 24 horas se va a cerrar también. Vale, la otra opción para conectarse desde fuera es la VPN, ¿vale? La VPN os va a hacer falta, sí o sí, si queréis transferir ficheros, hacia un lado, en cualquiera de los dos sentidos. Porque los escritorios remotos os permite hacer casi todo, excepto transferir ficheros, ¿vale? Entonces, si queréis transferir ficheros desde casa, desde un centro que os vayáis afuera, al extranjero o lo que sea, tendríais que usar esto de la VPN. La VPN básicamente es instalarse un software, que se llama FortiClient, y usar estas opciones de conexión. Aquí tenéis que ver, la duda que nos suele llegar casi siempre es la del nombre del usuario. Vale, el nombre del usuario que tenéis que usar es la cuenta de correo que tengáis asociada a vuestro usuario en sí. No es el login, USC, QO, no sé qué. No, es el correo que tengáis asociado. Y la clave sí es la clave de acceso a las máquinas. ¿Vale? Y vale, eso, os hace falta sobre todo si queréis transferir ficheros desde fuera. Si no, los escritorios remotos quizá pueda ser una opción válida también. En algunos casos, ya nos tenemos que encontrar con algún usuario que se va afuera, no tiene acceso de root a la máquina que le dejan fuera, entonces no puede instalar este programa. Entonces, bueno, pues en algún caso podríamos añadir la IP del centro desde el que estuvieseis. Nos mandáis, nos avisáis y vemos la posibilidad de accederla si nos pasáis una IP pública de ese centro, ¿no? Bueno, pasamos ya a la parte de las colas. Bueno, un poco pues, un sistema de colas es un software que nos ayuda, nos permite gestionar de una forma más o menos eficiente unos recursos que son compartidos entre múltiples usuarios, ¿no? El funcionamiento, digamos, habitual es que el usuario envía un trabajo pidiendo unos recursos, es decir, yo necesito tanto tiempo, tanta memoria y tantos procesadores. El sistema de cola registra esa petición, intenta buscar los recursos adaptados a esa petición de trabajo y lo metería en ejecución tan pronto como tenga sitio.
Mientras tanto, el usuario puede ir consultando el estado, ver cómo va el trabajo, si entró, si no entró, o cancelarlo en cualquier momento, ¿vale? Lo normal, lo habitual, es que cuando mandas el trabajo, pues hayas que esperar en esa cola, ¿vale? Porque al final es un recurso compartido para todos. Y desde que se incorporó el Finisterrae cambiamos y ahora el sistema de colas es el Smooth. Los que vengáis de viejo, perdón, de antes, teníamos lo que era el Grid Engine, y si alguno quiere, tenemos una pequeña tabla que habíamos encontrado en su día con la correspondencia de lo que se hacía antes a lo que, es decir, cómo traducir los comandos del SG al SLUR. Entonces, si alguno la quiere, que nos la pida y nos la pase. Esto es un poco en conexión con la primera que os dijo Carlos. El SLUR define, es decir, hay que definir lo que son los nodos. Dentro de los nodos, pues los sockets, cores, los recursos especiales como las GPUs que tenga. Después se definen las particiones, que son conjuntos de nodos o que tengan unas características similares o que tengan unos límites específicos, ¿no? Después están los trabajos, donde yo le digo que quiero tantos recursos, y dentro de los trabajos están los job steps, que le llaman, que son conjuntos de tareas que lo habitual es que un trabajo tenga un único job step que use todos los recursos, pero puede darse que el trabajo tenga múltiples job steps simultáneos o secuenciales que ocupen parte de los nodos, y no todo, perdón, de los recursos pedidos, ¿no? Eso, las particiones, pues en principio son conjunto de nodos con las mismas características o con los mismos límites en un momento dado. Puede haber casos, como se da solo en una partición, que los nodos puedan estar en más de una partición. Vale. La otra cosa de las particiones que tenemos es que, ya lo comentaba un poco Carlos, es que pueden ser de nodos en exclusiva o nodos compartidos. La diferencia es eso: si yo tengo trabajos que piden un core, 2 cores, 4 cores, 8 cores, lo normal es que usaran nodos compartidos, porque con los otros, si pido 8, con los otros 16, los puede usar otro usuario para su otro trabajo también, de un core, 2 cores, etc. Entonces, ese sería el uso básico de los nodos compartidos. Los nodos en exclusiva, pues ya sería para trabajos en donde, pues yo qué sé, pues MPI que utilizo varios nodos, o trabajos, eso sí que a veces, como por defecto, la partición por defecto es una partición compartida, como veremos después. Entonces, tenemos muchos casos en donde mandáis un trabajo de 24 cores. Eso está bien, es un trabajo único, es decir, es un trabajo de un único nodo, puede ir sin problema a una partición compartida. Pero eso tiene una pega para vosotros, y es que ese trabajo en las particiones compartidas es muy difícil que llegue a entrar en coda, porque los nodos van a estar con trabajos pequeños, más pequeños, entonces no suelen quedar un nodo libre, es muy difícil, es decir, un nodo completamente libre, es muy difícil que quede libre, es decir, que llegue a quedar libre. Entonces, cuando sean trabajos que pidáis quizá más de 16 cores, 16 o más cores, os va a venir mejor mandarlo a una partición de nodos exclusiva, ¿vale? Porque, en fin, en las particiones exclusivas sí van a quedar nodos libres enteros, mientras que en una partición compartida, que un nodo libre entero quede, es más complicado. Entonces, como norma general, si pedís más de 16 cores, iros a una partición exclusiva, o si pedís, vale, pido 8 cores, pero pido toda la memoria del nodo. Eso tampoco, también necesitáis que el nodo quede libre, tampoco lo vais a conseguir fácilmente. Entonces, eso, si pedís, no suele ser lo habitual, pero si pedís 2 cores y toda la memoria del nodo, en ese caso quizá lo mejor sería irse a la partición fan node, porque tenéis más memoria y tenéis más cores, o iros a una exclusiva, ¿vale? Pero ya os digo, cuando queráis usar el nodo casi en exclusiva, iros a una partición exclusiva. Eso es por una sencilla razón, es porque el SLUR, cuando tiene 20 nodos en SAE, en vez de a llenar, o sabe el siguiente, llenar, trate de distribuirlo lo más posible. Pues igual si hay 20 o 30 trabajos, lo reparte de la forma más distribuida posible para interferir menos. Entonces, casi nunca queda uno vacío del todo, claro.
porque tienda a distribuir. Si suponería fuera tender a juntar, siempre habría libres, ¿no? Pero vale. Hay más particiones en el FT, pero un poco digamos, las básicas, las principales son estas cuatro, ¿no? Están las dos primeras, que son las particiones de nodos en exclusiva. Una es la cola corta, en donde el límite, en este caso, son que puedes mandar trabajos de hasta 100 horas, perdón, hasta 10 horas. Eso es el defecto. Más de 10 horas no os va a dejar mandar ahí, a esa partición. Y entonces ya tendríais que usar la partición thin nodes. Lo que sí podéis hacer, que eso sí que os puede ayudar en muchos casos, es, si tenéis trabajos de menos de 10 horas, podéis pedir la cola corta y la thin nodes a la vez. Cola corta, coma, thin nodes. Y ponerlo en ese orden. Porque si ponéis, eso sí que es un pequeño truco que descubrimos hace poco, y no entiendo muy bien el slug cómo trabaja esa parte, pero si tú pones cola corta, thin nodes, como la cola corta tiene más prioridad, y es la primera que pediste, os va a dar una prioridad más alta que si lo hacéis al revés. Entonces, pedir cola corta, thin nodes o thin nodes cola corta, en lo que es la prioridad de la cola, hay mucha diferencia. Entonces, yo os recomendaría poner cola corta, thin nodes, en caso de trabajos de menos de 10 horas. Si pedís más de 10 horas y ponéis las dos, creo que os deja, no os va a decir nada, pero la cola corta, como no la va a poder usar, no os va a valer de nada. Entonces, solo ponerlo, usar las dos, perdón, si es hasta 10 horas. Después estarían las dos últimas particiones, que son la thin shared y la shared. Esas son las de los nodos compartidos. Por defecto, si vosotros no indicáis nada cuando mandáis el trabajo, vais a ir a la thin shared. Y ahí os podéis encontrar que, por ejemplo, que mandéis un trabajo MPI con dos nodos y os va a decir, no se puede mandar ese trabajo. No es un fallo vuestro, es que el límite está en un nodo solo, por lo cual tendríais que pasaros a la partición thin nodes. Entonces, es decir, cuando ya queréis más de un nodo, tendríais que iros a la partición exclusiva de thin nodes o cola corta. Y si no pedís nada, esta va a ser la que se os ponga por defecto, la thin shared, ¿vale? La shared es la de los otros nodos que os comentaba Carlos, que son los que venían antiguamente de la SVG. Una diferencia también es que cuando tú pides un nodo en exclusiva, se os dan todos los cores y toda la memoria del nodo. ¿La uséis o no? Se os va a dar para vosotros. Para trabajo, bueno. En la thin shared, si no indicáis la memoria que queréis, se os va a poner un límite de 5 GB por core o de 2,5 en el caso de la shared. Esto es lo que va a hacer él por defecto si vosotros no decís nada. Vale, ahí en las particiones vimos que había algunos límites, como las 10 horas de la cola corta. Pero el SLU nos permite definir más límites con lo que él llama los QoS, Quality of Service. Entonces, los principales límites que nosotros tenemos, salvo ese límite de las 10 horas, están en las QoS, ¿no? Y aquí también lo mismo, hay más QoS que existentes, bueno, pero las que vais a usar la mayoría de las veces son estas dos. Si no indicáis nada, la por defecto es la default. Entonces ahí podéis llegar a usar un máximo de 100 horas, mandar trabajos de un máximo de 43 nodos y después tenéis límites de un máximo de 20 trabajos simultáneamente en ejecución o 129 nodos en total. Es decir, puedes mandar trabajos de 43 nodos, pero solo 3 como mucho en ejecución. Y ya dudo que entren porque no hay nodos para tanto, con la carga que hay a día de hoy. Bueno. Otro límite es que solo puedes llegar a enviar 100 trabajos a la vez. Solo puedes tener en cola 100 trabajos. Sin embargo, en las shared, aquí podéis decir, son 100 horas también por defecto, pero ya son 100 trabajos por usuario con ejecución, con un límite de 200 CPUs por ejecución. Es decir, si mandas trabajos de 2 cores, puedes tener 100 trabajos en ejecución. Si son de 5 cores, vas a tener un máximo de, ¿qué son? 50. Sí. Es decir, uno de estos dos límites, ¿vale? Pero aquí también podéis tener hasta un máximo de 1000 trabajos en cola. Yo os digo, estas son las dos QoS principales que vais a usar más habitualmente.
Esta es la que os va a poner por defecto y la que no tendríais que cambiar si usáis los nodos sin Sarez, sin nodes. Si usáis la partición Sarez, GPU Sarez K2 o alguna de esas, entonces tenéis que añadir siempre la ---- QoS Sarez. Si no ponéis, si mandáis un trabajo a la partición Sarez y no indicáis la QoS, os va a decir que falla. Os da, a lo mejor lo que nos da, pero da un fallo de envío. Y es porque os falta indicar la QoS Sarez, como veremos después, ¿no? Ya os digo, hay otras QoS, por ejemplo, hay una que es la Urgent, que creo que os deja mandar trabajos de hasta 2 horas, pero tiene muchísima más prioridad, entonces si son de ese tipo, os podría convenir usar esa partición, esa QoS. Hay otras QoS para mandar trabajos de 200, 300 horas. Entonces, esas otras que no tenéis disponibles en principio las podéis solicitar con una solicitud de recursos especiales. Para ver qué QoS tenéis aplicadas por defecto, podéis usar el comando batchlib. Con este comando vais a ver, lo que hicimos aquí fue un resumen de todas las opciones que hay disponibles en el Slurm. Entonces vais a ver todas las particiones con los límites que tienen, todas las QoS que hay disponibles con los límites que tienen, y al final las que vosotros tenéis disponibles, ¿vale? Entonces digamos que es un pequeño resumen de los límites que hay. Esto a lo mejor os viene bien ejecutarlo de vez en cuando porque los límites no son fijos. Normalmente cuando vamos viendo que van a hacer falta cambiarlos, pues se van aumentando, se van disminuyendo según vaya viendo cómo el uso de la máquina, digamos, ¿no? Entonces, otra cosa, cada usuario por defecto tenéis asignado una QoS, que es la default, esta que hablábamos. Pero si habitualmente vais a usar, por ejemplo, la Sarez, el 99% de las veces, podemos hacer que por defecto sea la Sarez y no tengáis que usar la opción -QoS. Entonces, si os es más cómodo, nos lo pedís y la cambiamos sin problema. Si no, bueno, si la queréis pedir en algún trabajo, pues eso, le das la opción -QoS y el nombre de la QoS que queréis usar. Vale, de los comandos del Slurm, ¿cómo obtener más información? Bueno, pues la básica es como el comando, las páginas del man SQ, por ejemplo, pues me da la información de todas las opciones que tiene disponible el comando SQ. La opción -kelp, pues tenemos puede valer. En principio todos los comandos se pueden ejecutar en cualquiera de los nodos del clúster. Y casi todas las opciones, no todas, pero la gran mayoría tienen dos formatos. O una letra corta, es decir, un -p sin nodes para pedir la partición, o un nombre largo, menos partition, tal. Las dos son equivalentes. Te puedes usar la que os sea más clara, más práctica. Eso ya elección de cada uno. Y el tiempo se pide en este formato. Días, horas, 2 puntos minutos, 2 puntos segundos. Los segundos, creo que en ningún caso, pero al menos cuando son menos de 1 minuto, lo traslada a minutos. ¿Vale? Así que no son, aquí un 0 suele ser lo más común. Envío de trabajo. Bueno, el comando de envío de trabajo es el comando sbatch. Por defecto, obligatorio, solo tenéis que pedir el tiempo. Es lo mínimo que tenéis que pedir. A partir de ahí, ya cada uno tiene que empezar a pedir pues, procesadores, nodos, memoria, lo que sea. Pero por defecto, si no indicáis nada más, es decir, mínimo el tiempo tenéis que pedirlo y después sería, se os va a dar pues, un core, un nodo y la memoria de los 5 gigas en la default, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso, pues el tiempo lo podéis definir con la opción -t y el formato, pues estos dos ejemplos, por ejemplo, son equivalentes. Un día 12 horas o 36 horas, el que más cómodo os sea. Eso, por defecto, no hay un tiempo establecido al enviar los trabajos, excepto en las sesiones interactivas. Entonces, vosotros tenéis que definir un tiempo. Para mí, personalmente, es de las opciones más difíciles de definir cuando se envía un trabajo las primeras veces, porque no sabes cuánto... Bueno, normalmente esto soléis tener una estimación, entonces lo que se suele hacer es, al principio, pido un tiempo más alto de lo que podría ser, pero deberíais ir intentando ajustarlo a lo que vais a necesitar en la realidad. Si necesitáis 55 horas, no pidáis 55 justas, pedir 65,
decir, darle un margen a mayores. Pero os conviene no pedir 100, porque para vosotros, para el sistema de colas, os va a dar más prioridad cuanto menos horas pidáis. Entonces, intentar ajustarlo siempre con un pequeño margen de error, por si hubiera algún nodo que no fuese del todo bien o lo que fuese, pues ese margen darle un poquito, ¿no? Pero intentar ajustarlo lo máximo posible. Después, una vez que mandáis el trabajo a la cola, podéis cambiar los parámetros que pedisteis. Podéis cambiar el número de nodos, podéis cambiar el número de cores, la memoria, lo que sea. El tiempo incluido. Excepto que esté ya el trabajo en ejecución. Si el trabajo está en ejecución, no se puede cambiar nada, excepto el tiempo. El tiempo se puede cambiar, pero tendríais que avisarnos y cambiarlo nosotros. Ya no podéis cambiarlo vosotros. Es decir, tú pediste 55 horas y ves que vas por 45 y no va a acabarte en tiempo, pero le va a faltar un par de horas para acabar, no perdáis el trabajo. Llamarnos e intentamos aumentarlo antes de que llegue ese límite. Porque si te pasas del tiempo... Si se pasa en llegadas las horas que pediste, te mata y se acabó. Le da igual que te falte un minuto, que 3 horas para acabar, que 10 días. Él te lo mata. Entonces, si veis que llegado... es decir, de hecho hay unas opciones que no puse aquí, porque a lo mejor se escapaba un poco, que os podrían valer. Hay una opción que de poner cuando mandas el trabajo, tú le dices que te envíe un correo cuando empieza, cuando acaba, o hay una opción para indicarle el límite del tiempo. Tú le puedes decir, cuando lleve el 50% del tiempo, mándame un correo. Cuando lleve, creo que es el 80 o el 90% del tiempo, me mandas un correo. Entonces, si te manda ese correo, o si tú lo estás mirando y ves que te faltan 5 horas, pero no te llega ese tiempo, si nos avisáis, bueno, cuando estáis tan justos, pues quizás llamar, nosotros podemos aumentar ese tiempo siempre dentro de los límites. No podemos decirle, si ya pedís 100, no podemos pedirle 105 horas. Eso no nos deja ya el sistema. Pero si pediste 80, le podemos dar hasta las 100. Entonces se puede aumentar una vez y acabar el trabajo. Es mejor eso que no que perdáis todas las horas que ya lleváis ahí, porque al final las perdemos todos. Perdón, una cosa. Comentabas que se puede cambiar todo, pero ¿se puede cambiar también el propio trabajo? ¿En qué momento lo metes en la cola? Es decir, mandas el trabajo Sí. con un batch, ¿eso lo cachea en cuanto lo mete en la cola? O... Sí, lo que no puedes cambiar es el script. Si tú mandas en tu script, que yo qué sé, calcúlame, bueno, haces el Gaussian con estas opciones y ahora quieres cambiarle alguna opción dentro de los parámetros del script, eso no lo puedes cambiar. Lo que sí a lo mejor podrías cambiar es el fichero de entrada, si tienes un fichero de entrada, eso no afecta. Pero el script propiamente que mandaste a cola, eso no se puede cambiar. Vamos, se queda ahí cachado. Es decir, Exactamente, si yo lo modifico, ya no me lo va a coger. Tú mandas un trabajo a cola, mi script se llama trabajo SH, lo mandé a cola y hacía no sé qué, ejecutaba tal programa con unas opciones. Yo ahora mi script que tengo aquí, yo lo modifico y vuelvo a lanzar otro trabajo. El que lancé antes, ese ya quedó ahí. Él guarda una copia de ese script en un directorio del Slurm. ¿Podríamos llegar a cambiarlo nosotros? Diría que sí, pero yo la verdad es que no lo hice nunca y no sé si atreverme a lo mejor a hacerlo. A ver, me puedo atrever que si falla, pues no. Pero digamos que no, creo que se podría cambiar sin ningún problema. Pero este tío, él te cachea eso lo que se puede cambiar son las opciones que tú pediste. ¿Vale? Eso sí se puede hacer. Antes de que empiece el trabajo a ejecutarse, algún tiempo. Vale, es decir, para enviar el trabajo hay dos opciones, como vamos a ver ahora, que es indicarle en el comando sbatch todas las opciones que quieres. Yo quiero 3 cores y 2 horas, o en el propio script con la directiva almohadilla sbatch. No veremos ahora el ejemplo. Y lo que sí es que lo que mandáis, el script que se manda a colas tiene que ser un script en batch. Puede ser tan tonto de que no haga nada. Simplemente llamar a un Python, llamar a un programa, es decir, que haga lo que quiera después. Pero ese script tiene que ser en batch siempre, es un requerimiento del Slurm. Lo que haga después, lo que llaméis después, ahí ya puede ser cualquier cosa. ¿Vale? Entonces, es la única restricción de que eso tiene que ser un batch, pero a partir de ahí ya podéis llamar vosotros lo que necesitéis. Otra cosa, es decir, cuando almacenáis un trabajo, el Slurm por defecto,
combina la salida estándar y la salida de error en un fichero que se llama slum jobid.a. Está por defecto localizado en el directorio donde enviaste el trabajo, pero lo podéis modificar con las opciones -error y -output para, si queréis definirlo a una ruta distinta o a un nombre distinto para la salida estándar y para la salida de error, si queréis diferenciar, por ejemplo. Este es un ejemplo básico de envío de trabajo. Aquí simplemente es un envío secuencial que ejecuta mi programa con una serie de parámetros de entrada y salida, etc. Y yo aquí lo que hago en el primero de los ejemplos es, yo defino mis requerimientos dentro del script. Con la directiva sbatch le digo cuánto tiempo quiero, cómo se llama mi trabajo y que me envíe los trabajos al principio y al final. Yo aquí lo que hago es que hago un sbatch del script. No hago nada más. Sin embargo, en este otro script tengo un script que no tengo nada, es un script, digamos, limpio, y tengo que decirle en el sbatch todas las opciones que quiero. Las dos opciones son iguales, son totalmente equivalentes y la que os sea más cómoda. Una cosa que sí, que tú tienes esto todo definido aquí, pero si en el sbatch defines alguno de estos parámetros... Bueno, que van a decir todos, ¿eh? Tú no, porque si algo digo tal, no se lo decía. Sí. Es decir, si tú aquí le dices que tienes, yo aquí te digo 10 horas, pero si en el sbatch le digo que quiero 20, lo que prevalece es lo del sbatch. Es decir, que tú puedes tener un script, digamos, base, genérico, que me vale para el 90% de las veces, pero en un momento dado lo quiero lanzar y le quiero cambiar pues, el número de nodos que pido, el tiempo que pedí, lo que decir. Podéis cambiarlo, lo que prevalece es la línea del sbatch. Una cosa que encontramos en las últimas semanas, la gente que quería, nos pasó con varios usuarios que querían pedir aquí el fichero de error y el fichero de salida, lo querían mandar a otro sitio distinto. Y lo mandaban bien con la opción -error, -output, pero utilizaban aquí $home y una ruta. Eso no funciona, porque para el bash esta línea es un comentario. Entonces, aquí un sbatch -error, $home y mi ruta, lo que sea, esa ruta no existe, porque el $home, él es un $home y ese directorio no existe, no sabe qué es el directorio vuestro. Entonces, en ese caso, no queda más remedio que poner la ruta completa. ¿Vale? Podéis hacer un echo $home, copiarla y pegarla ahí. Porque lo que nos pasaba es que el trabajo fallaba, nosotros no sabemos por qué, porque no conocemos lo que hacéis, y el usuario no sabía por qué, porque no tenía salida de error. En el momento que puso la salida de error, vio que tenía una opción incorrecta en el programa. Entonces, cuidado porque no se conocen las variables de entorno en estas opciones del sbatch. ¿Vale? Bueno, aquí, así después se lo verá con más detalle, pero así un poco para que os quede el ejemplo de solicitud de cores. Bueno, un trabajo PNPP normal, pues si quiero 6 cores para 6 hilos, que decíamos que aquí tenemos que un core es un hilo, pues pongo la opción CPUs por task 6, que esto sí que iguala la opción "-c", se lo quiero poner abreviado, ¿no? Si es un híbrido entre MPI y OpenMP, porque quiero en este caso pues 6 cores en 2 nodos diferentes, le digo que quiero 2 tareas, una tarea por nodo. Aquí podría decirle "-n mayúscula 2", que sería el número de nodos, pero no me hace falta porque, como ya digo, quiero 2 tareas y una tarea por nodo, esto no me queda más remedio que usar 2 nodos. Y después le digo que quiero 3 CPUs pues, por tarea, ¿no? En un trabajo MPI estándar y normal, pues esto le digo que quiero el número de tareas que sean, y aquí quiero pues 3 tareas por nodo, por ejemplo. Y ya me pide, él ya me va a hacer la cuenta a 2 nodos, que es lo mínimo que me va a hacer falta. Bueno, aquí se ponía que por defecto que intentéis llenar los nodos lo máximo posible, es decir, no tengáis, pues yo que sé, uso un trabajo en el PI con 10 nodos, con 6 cores en cada, es decir, con 6 tareas en cada nodo. Hay casos que hace falta, que cada uno es un mundo y cada trabajo, pero si podéis juntaros, que en vez de usar 10 nodos uséis 5, pues va a ser mejor para las dos partes, ¿no? La asignación de la memoria, bueno, pues por defecto en las memorias compartidas se os asigna la memoria que comentábamos, los 5 gigas en la partición
ThinSAREZ y los 2 gigas y medio en la partición SAREZ. Pero, bueno, en los nodos exclusiva, se os da toda la noda, sí, se os da el nodo, se os da toda la memoria, ¿no? Entonces, sí que, para pedir la memoria sería la opción "-men". Entonces, si es un trabajo secuencial, les digo "-men" y toda la memoria que quiero. Si es un trabajo donde se pida más de un core, tenéis 2 opciones. "-men" indicando toda la memoria total del trabajo, o "-men" por CPU, en donde le dices la memoria que quieres por CPU. Estos 2 ejemplos son equivalentes. Aquí quiero 2 cores y 20 gigas de memoria. Y aquí quiero 2 cores y 10 gigas en cada uno de los cores, 20 en total. Esto quizá puede ser más cómodo si yo la quiero cambiar a 4 cores, aquí pongo "-C4" y me olvido de cambiar aquí, porque ya tendría los 40 gigas de memoria. Sin embargo, aquí tendría que poner los "-C4" y "-men 40", tendría que acordarme. Entonces, bueno, cada uno lo que le sea más fácil y más cómodo en cada caso. Directorios de Scratch. Cuando un trabajo entra en ejecución, se crea por defecto un par de directorios temporales de Scratch que le llaman. Los podéis usar vosotros directamente, o bien hay aplicaciones que ya lo usan ellos por defecto. Los directorios de Scratch suelen ser directorios en donde algunas aplicaciones, o vosotros mismos, guarden ficheros intermedios temporales que luego no hace falta para el resultado final, digamos, lo que os muestra aquí, ¿no? Entonces, estos directorios se crean cuando se entra en ejecución del trabajo y se destruyen, se borran cuando se acaba el trabajo. Es decir, si quisieseis recuperar algo de ese directorio, tendríais que hacerlo vosotros por vuestra cuenta, antes de que acabe el trabajo. Por defecto, en las particiones SAREZ, otra vez, se crea un local scratch o tmpedir, que es el directorio temporal en el disco del nodo. En este caso, como no hay lustre, bueno, el lustre lo hay, pero es un acceso malo, digamos. Este lustre scratch, esta variable, por compatibilidad con los otros de la partición, se pone igual al local scratch. Y el resto de particiones, las ThinNodes, ThinDefault, ThinSAREZ, etc., ahí sí hay un lustre scratch, que es un directorio temporal en el lustre, y el local scratch debe pedir que está en el disco local del disco, ¿no? Tenéis que tener en cuenta que lo que se escriba en el lustre scratch os afecta para la cuota del lustre. Por lo cual tenéis que tener en cuenta que si vuestro trabajo sabéis que escribe muchos ficheros temporales en el scratch, tenéis que tener en cuenta que ese espacio os va a afectar también a la cuota, por lo cual si estáis muy justos en la cuota, os podría llegar a fallar esos trabajos, ¿no? Y ese es un error, creo que no se suele dar muchas veces, pero sí es un error difícil de saber porque te pasaste en una cuota en un momento dado que no estabas viendo, y entonces a veces no es fácil saber que el problema vino por ahí, ¿no? Vale, la otra opción que os comentábamos, si yo quiero hacer un pequeño testeo de mi trabajo para ver si funciona bien, si hace una compilación nueva de lo que tengo, bueno, pues ahí ya podéis usar las sesiones interactivas, Compute, con el comando Compute, entonces ahí vosotros podéis pedir, pues quiero 3 cores y 30 gigas de memoria y voy a probar mi código durante... Ahí se os da las sesiones estas están limitadas a 8 horas. Al final de las 8 horas se mata, estén haciendo algo o no. Llegadas esas 8 horas, la sesión, igual que los trabajos que decíamos que llegado el tiempo se matan, esto es lo mismo. Llegadas esas 8 horas se cortan, no hay forma de extenderlas. Otra cosa que había aquí, pues que os puede valer estos para la... Bueno, pues sí, para usar para usar algunas aplicaciones gráficas, pues os puede valer también pues, esta sesión, este Compute también, ¿no? Para visualización de datos, tipo que era para Vivo o una cosa así, pues los podéis ver en el escritorio remoto y si no, pues aquí, pues en los computes, os puede valer también. ¿Qué nos recomiendas que funcione mejor? ¿El escritorio remoto o igual? Una cosa no quita la otra. Sí. Quiero decir, el escritorio remoto es un sistema de acceso a la máquina, pero el escritorio remoto también puedes hacer un compute. Debe la cantidad de recursos que tienes. Ahora, si el escritorio remoto tiene un escritorio en la máquina, yo tengo una terminal. La terminal tiene unos recursos más limitados y se daría un compute. Es un compute, es hacer un nodo de cálculo de verdad, pero de forma interactiva. No estar en un frontal. Eso es lo que te permite hacer el compute.
muy útil para ir a la GPU, por ejemplo, si no puedes ir uno interactivamente uno de GPU o uno con el FI. La sesión la tienes la misma. Entonces, ahora, en el mismo caso, si tú vas con el Movo XR o con el Linux exportando las X, una aplicación gráfica o el escritorio remoto, si la red es buena, exportar las X con tal va bastante bien. Pero si la red es mala, va mejor el interactivo porque es una versión VNC, que es de menos calidad, pero requiere menos ancho de banda. Entonces, ahí hay que jugar cada uno. El VNC da menos calidad porque requiere menos ancho de banda, luego te da la pantalla tal y como es, pero la interactividad de la red no es medio buena. O sea, aquí en la universidad, aquí sí muy buena red, pero desde casa te va a ir muy mal. Entonces, bueno, ahí está el compromiso, ¿no? Otra cosa también... Pero no excluye el compute con el BIS. Es la idea. En los computes tú puedes indicarle cuánta memoria tienes. A ver, aquí esto es un poco... Sí, lo puedo hacer. Yo puedo, incluso puedo llegar a pedir un nodo completo interactivo, pero hay un problema. Nodos interactivos hay solo 2 para todo el mundo. Con lo cual, si tú me coges el nodo interactivo completo para ti 8 horas, el resto todo de la sala tiene que quedarse con uno para todos. A ver, no es algo que sea que sea, digamos, que lo esté usando todo el mundo. No, porque lo vemos que hay veces que están parados. Bueno, siempre hay alguno ocupado, eso sí, pero no todos están. Entonces, habría que usarlo con un cierto, bueno, un poco de sentido, digamos, así un poco. Pero tiene la ventaja de que tú aquí puedes decirle, yo quiero más memoria de la que me dan los escritorios remotos, por ejemplo. Para un caso que sea de verle un fichero muy grande o una de esas cosas que hacéis así un poco más costosas. No, pero si te remoto puedes lanzar un compute, quiero decir. Sí, tu escritorio remoto puedes acceder desde casa y tal, le haces el compute. Es un tema de recursos. En el interactivo es igual que un nodo de compute, casi igual. O sea, te da un core, menos tiempo y menos memoria. Aquí puedes pedir 10 cores, la GPU, lo que sea, más recursos. Que si la virtualización es intensiva, a veces es necesario, ¿no? Vale, eliminar trabajos, pues el comando scancel, job ID, y ahí, bueno, pues cancelaría ese trabajo que uno quisiera, ¿no? Monitorización de trabajos, pues los comandos básicos son el SQ para ver el listado de trabajos que hay en la cola, el scontrol son job ID. La opción esta del -d os la pongo porque esta información, es decir, esta opción os permite ver el script que mandaste en un momento dado a la cola. ¿Vale? Tú con el comando con la opción -d, perdón, vas a ver justo lo que enviaste en ese momento y eso va a ser lo que se ejecute. Entonces ahí puedes tener idea de si el trabajo que envié en aquel momento era con los parámetros estos o cualquier otro, pues no te acuerdas. ¿Vale? Y después está el comando sacct, que este os permite ver información de los trabajos que están en cola en ese momento, pero también de los que ya han acabado. Que nos pasó alguna vez de, yo hice el trabajo a cola y ya no está, y no hay nada, no veo nada y tal. Bueno, vamos al histórico. ¿Vale? El sacct os va a permitir ver lo que ya acabó. Y más importante, lo que consumió. Sí, la información que consumió, aunque no es del todo 100% real. Porque el problema del sacct, podéis ver la memoria, si tú haces un sacct del trabajo, puedes ver la memoria que consumió, el tiempo que tardó, etc. El problema de la memoria es que no siempre es real. Si vuestro trabajo, es decir, la información esta de consumo se coge cada 30 segundos. Entonces, tu trabajo se te murió por memoria, pero se murió por memoria porque en el último segundo quisiste consumir toda la memoria, hiciste el pico de memoria. Esa información no te la recoge el sacct. Entonces tú ves que tú pediste 10 gigas de memoria y el trabajo se murió y te dicen que el consumo fueron 2 gigas. Porque se movió así por memoria no es. Si es por memoria porque él estaba queriendo coger 12 gigas y el sacct no llegó a recoger ese pico de memoria. Se murió antes el trabajo. Entonces, digamos que el sacct os debería dar una información bastante, bueno, que podría ser válida cuando es una memoria que tienes, digamos, que la consume, no llegas al límite y se mantiene durante un tiempo. Digamos, ¿no? Ahí sí deberías poder coger una memoria la máxima usada. Digamos. Bueno, con el SQ podéis ver el estado de los trabajos y algunos típicos son estos. Pues si lo cancelasteis, si se completó, si falló.
está pendiente, running, o el timeout, que es cuando el trabajo se superó, es decir, se fue cancelado por superar el tiempo el límite que pediste, ¿no? Otra de las opciones que veis cuando es el SQ es por qué está mi trabajo pendiente. Esto ya vimos que a veces nos engaña. Nos engaña porque en un momento dado te dice que tu trabajo, pues que suele ser a veces habitual, mi trabajo está porque es decir, este mensaje aparece cuando llegaste al límite de los trabajos máximos que puedes tener en ejecución. Por ejemplo, tengo ya 5 trabajos en ejecución, no puede correr ninguno más hasta que acabe uno de ellos, y todos los que están pendientes os aparecería ese mensaje. Tenemos visto casos en donde ya acabó mi trabajo hace 2 horas y me siguen apareciendo que están pendientes por esta causa. Eso es mentira. O ya están por prioridad, por falta de recursos, por lo que sea, pero ya no es ese el mensaje. Es decir, como que hay un pequeño retardo en el refresco de esa información que no siempre es, que suele ser correcta, pero no siempre lo es. Ya vimos en un caso que no. Los más habituales son los de prioridad, recursos, cuando faltan, es decir, que es de los más prioritarios, pero no hay recursos aún disponibles para hacer el trabajo, y que los tengáis vosotros parados, o nosotros, que no suele ser lo habitual, o que tengáis alguna dependencia. Suelen ser los más habituales. Bueno, unos ejemplos básicos de monitorización. Por defecto, un SQ, cuando haces un SQ, os da la lista de todos los trabajos que hay en cola. Si queréis verlo en vuestro, pues tenéis que usar la opción "-u" y el usuario vuestro para que se salgan solo de vuestro usuario o de otro, ¿no? Normalmente veríais los vuestros, supongo. Yo aquí, por ejemplo, lo que tengo hecho, pues tengo hecho un alias que cuando ejecuto ese comando, pues ya me salgan los míos solos. Pues eso suele ser útil, para no tener que escribir todo esto. Podéis hacer que ver solo los que están pendientes, los que están running, los que están en una partición particular y que estén en un estado que queráis. No sé si es muy habitual, pero podéis ver los que están en un determinado número de nodos. Y después, por ejemplo, con el SCCT, podéis decirle, yo quiero que me digan los trabajos que empezaron en esta fecha y acabaron en esta otra. Es decir, porque por defecto el SCCT os da los trabajos que acabaron en ese día. Si quieres ver lo que acabaron el fin de semana o hace una semana o tal, tendrías que indicar la opción "-s" para el start y en la E de acabar. Otro comando que os puede ser útil en un momento dado es el sinfo, que es para ver lo que es el estado de la máquina, cómo están, si están usadas, si no están, etc. Entonces ahí también pues, puedes hacerlo por partición, por nodo, y un poco. Aquí una cosa que sí que ya que nos pasó alguna vez es, tú haces un sinfo y ves que en la partición nodes hay 60 nodos libres y mi trabajo que pide uno no entra. Pues si hay 60 nodos libres, debería entrar mi trabajo que solo pide uno, ¿no? Bueno, pues eso hay pequeños problemas de que tendrías que ver el SQ. Bueno, 60 me pasé, igual son muchos, pero bueno, también se puede dar en algún momento. Si hay un usuario que pida 64 nodos y su trabajo sea de máxima prioridad, pues por ejemplo, porque es uno de estos de la red, pues hasta que ese trabajo entre, no entra nada más. Entonces, lo que hace el Slurm es, él intenta llenar todos los huecos posibles. Entonces, si me faltan, esos 60 nodos están pendientes ahí, porque me faltan 4 nodos que quedan libres en 10 horas, si yo mando un trabajo que pida 60 nodos 5 horas, él me lo va a meter, porque hay nodos libres. Pero como pida 11 y un nodo solo, ya no entra, porque esos nodos no se pueden usar, que están reservados para un trabajo que es el primero de la lista y que tiene que ponerlo en marcha tan pronto como sea posible. Entonces, es decir, el sinfo os puede decir que hay nodos libres, pero cuidado iros al SQ y ver cómo está la cola de pendientes, para ver cuál es el primero, que a lo mejor es el que hace que esté todo... Te muestra la prioridad también, ¿no? Sí, por defecto él sigue la prioridad, la lista que tiene. Claro, no, pero como mencionabas que tenías esos porcentajes que son, bueno, que tienen más prioridad. Sí, por ejemplo, es que esa gente nos pasa que... A ver, es como todo. Esa gente lanza y a veces te viene, tienen 4 meses para lanzar sus trabajos y resulta que el último mes se la acuerda a todos que no hicieron el trabajo. Y todos tienen que salir y tienen que acabar porque no tienen más horas después. Entonces te encuentras que a lo mejor en un momento dado
se le acuerda a todos mandar trabajos y además tienen la cosa de la casualidad que suelen ser trabajos grandes, entonces te puedes encontrar con esos casos, que ves que hay nodos libres, pero en realidad están libres porque él tiene que reservarlos para el trabajo que está primero en la lista. Entonces ese es el problema que hay ahí. Pero la prioridad no depende solo de que la No, prioridad de base varias de cosas. partida. O sea, los de red tienen más prioridad base de partida, ¿no? La prioridad tuya te mandan 2 trabajos consecutivos y la prioridad va a ser que no es el mismo. La prioridad depende de un histórico tuyo de lanzamientos, los recursos que pidas, más recursos, menos prioridad. Si lanzas mucho, también menos prioridad. Bueno, es una fórmula que calcula Slurm, que nadie sabe cuál es la fórmula real, pues si nos podría tocar, pero no sabe cuál es. Sabemos lo que influye en ella, pero no sabemos cuál es, ni tocarla. Es el que decide la prioridad que le da un trabajo. Por ejemplo, Y varía, cuando más tiempo va en cola, va subiendo esa sí, prioridad. tenemos puesto para que la prioridad, a medida que está el tiempo de trabajo en cola, que siempre va a ser más prioritario para que no se nos queden ahí los trabajos. Es decir, que llegue un momento que si esta gente nos llega, pues por lo menos los que llevan más tiempo llegan hasta a su altura de prioridad para que puedan entrar, si no, no hemos salido nunca. Vale, después, pues si alguien prefiere una parte un poco más gráfica, está el comando SView, que os permitirá, bueno, de una forma un poco gráfica, ver por los trabajos en cola, información de los trabajos, etc. Nos va a permitir enviar trabajos, pero sí, lo que hacen la monitorización, si os es cómodo, pues, bueno, el comando está ahí, por si alguien lo quisiera usar. Y creo que yo así acabo. Bueno, Creo que acabé en tiempo, ¿no? ¿Qué hora es? Las Bien, 11:30. Perfecto. Bien, estamos en tiempo. Entonces, por una vez acabamos en tiempo. Sí. Entonces, si os parece, hacemos un descanso de 10 minutillos, vemos la parte de aplicaciones, si todo va como parece que va, aclararemos el tiempo, entonces entramos a ver la parte que Dejamos queráis. una zona de preguntas y dudas si quieren, algo más, y después vamos a ver el CPD. Pero ahora pues... Bueno, vamos a ver, al final por la ir a sola mamá tiene los 10 minutos que se transformaron en casi 20, pero bueno. Es que yo tampoco quiero irme del tiempo que os prometimos que vamos a tener aquí, ¿no? Y después lo pagará la visita, lo pagará quien... Bueno, pues ahora después la parte de más de sistemas, de colas y todo lo demás, interrelacionado, porque aquí está todo interrelacionado, vamos un poco con la parte de aplicaciones, ¿no? Me la doy yo porque soy técnico de aplicaciones y si algo pedís o preguntáis, tenéis un 50 probabilidades de que os atienda yo, porque somos 2. Y hoy, pues 1, ¿no? Porque mi compañero, como dije, no puede venir y yo estoy aquí, lo que llegue hoy, pues no está respondiendo a nadie. Esto no es una disculpa, pero es que seáis conscientes desde